Estamos en Cafetero en Hormigueros, Puerto Rico. Café de altura. Café de altura, aroma del amor. En cada sorbo nace el calor de la montaña baja con pasión. Saludos y bienvenidos a Café de Altura, el podcast donde vamos a estar hablando sobre temas de café, agricultura en general y un poquito del derecho que aplica a estos temas. Hoy nos encontramos aquí en Hormigueros, Puerto Rico, en Cafetero, y tenemos un invitado de lujo, una persona que yo digo que ha traído un legado tremendo a nuestra industria. Y mi recuerdo de él data ya en los años 90, al principio de los años 90. Yo estaba todavía en la universidad en Columbus, Ohio. Y recuerdo cuando mis papás me enviaron un artículo de periódico sobre estos jóvenes que tenían esta idea de revolucionar el modelo del negocio de café que se hacía en aquel entonces. Antes el café era prácticamente para la venta en la góndola de supermercado. Y de hecho, mi recuerdo, y para aquellas personas del 95 hacia atrás posiblemente recuerdan que la experiencia del café en una panadería no era el mejor. Lo tomábamos por necesidad, pero no necesariamente despertaba los atributos sensoriales que típicamente deberíamos estar buscando en el café. Pero estos jóvenes se dieron a una tarea sumamente importante y fue pensar en la taza de café. Así que hoy le doy la bienvenida a nuestro programa a Lester Marín de Cafetero. Lester, bienvenido a Café de Altura. Muchas gracias, Javier. El placer es mío y para mí un privilegio tenerte aquí y colaborar mi granito de arena, ¿verdad? en tu programa, donde, ¿verdad? Vamos a escuchar anécdotas y historias, y la realidad es que cuando te remontas a aquellos tiempos, parece que fue ayer, y aquí estamos, y espero estar aquí hasta el día que Dios quiera. ¿Por qué café? Porque a mi mejor recuerdo, tu familia no viene del sector de la caficultura, no tenían ventas de café. ¿Cómo llegaste aquí? Es una pregunta y una historia bien interesante. La realidad es que mi familia directa no viene del negocio de café. Por algún lado yo estoy seguro, obviamente que lo tengo en la sangre, porque sí, mis antepasados pues vinieron a estar en la industria de café, mis bisabuelos, y quizás por ahí esa vena siempre estuvo presente y está presente, y despertó en mis últimos años de universidad, en un viaje estudiantil. ¿Estabas aquí en Mayagüez? Estaba aquí en el colegio estudiando, correcto, en el colegio de Mayagüez. Y la realidad es que a mí siempre, pues, me tomaba el café someramente, no sabía nada de café, pero siempre me levantaba la curiosidad de ese legado, esa historia del café y como industria, como patrimonio nacional, como fama en el Vaticano. Y ahí nos pusimos a investigar, me creó la curiosidad y decidimos crear un negocio de eso. La parte romántica te atrajo a esto. De hecho, tenemos un amigo en común, José Luis Torres Olivencia. Sí, es mi hermano. Y él dice que el café embruja. El café embruja. Yo conozco, bueno, tan es así que yo estuve fuera de la industria unos años y estando fuera, pues me di cuenta lo mucho que la quería, y aquí estoy y espero morir en ella, definitivamente. Como dice la canción de los Eagles, Hotel California. Ajá. You can check out anytime you want, but you can never leave. Así mismo es, y doy fe E-, de eso. Pero sí, yo en aquel momento... ¿Eres sangre verde? ¿Qué estabas estudiando en Mayagüez cuando incursionaste en el negocio? Mercadeo. Estabas en mercadeo. Y de hecho, y Ángel entiendo que es ingeniero. Correcto, ingeniero mecánico. Wow, o sea, que ustedes no están, o sea, ni siquiera vienen de ciencias agrícolas. Uno dice, pues, estaban en ciencias agrícolas y se metieron en el café. No. Nada, la realidad es que en aquel momento no
no teníamos las herramientas que tenemos ahora de información, de redes sociales. Simplemente le doy las gracias a mucha gente en el camino que nos dio la mano. Me acuerdo yo ir a preguntar, a buscar, a visitar, a aprender. Y eso yo creo que fue lo que... Y háblanos un poquito, porque yo vengo haciendo el relato de lo que fue el café en Puerto Rico. Y dicho sea de paso, al público que nos está viendo, Puerto Rico, en lo que llamamos los años de gloria, ¿verdad? Y eso depende del ojo que lo mira. Pero si eras el empresario bajo la corona española que estaba exportando café a Europa, como bien dijiste, se comentaba que incluso llegaba nuestro producto al Vaticano. Eso se hacía en tiempos que no había ni autopista, no había internet, no había teléfono y nosotros podíamos llegar tan lejos. Y ahora con todas estas comodidades que tenemos apenas, damos abasto para nuestro consumo local. Pero ustedes en aquel momento dijeron, no, vamos a romper con lo que es típicamente la industria. Háblanos de ese modelo, qué los inspiró a ustedes y cómo fue evolucionando para lo que tienes hoy aquí, ¿verdad? Para lo que es tu empresa al día de hoy. ¿Cuál ha sido el modelo y esa evolución? Pues la inspiración definitivamente que fue ese legado que tú muy bien mencionas. Se iba a considerar el mejor café del mundo y decidí en aquel momento pues llevarlo a conocer y ejecutarlo. La realidad es que no es tan fácil decirlo que hacerlo y nos dimos a la tarea de empezar, yo le diría a la inversa. Por ejemplo, mucha gente en aquel momento comenzaba con su finca, su beneficiado, su torrefacción y su distribución. Pero nosotros empezamos al revés. Empezamos a vender café. Claro está, del baúl del vehículo. No habían celulares. Inclusive la tarjeta de negocio era el número de la casa de mis papás. Y yo le decía a mi mamá, si llama a alguien, pues no digas que es la casa, digas que es un cliente. Y por ahí empezó todo. Nos dimos cuenta que... Y era para llevar ese café a la taza, a lugares donde lo sirvieran por taza. Nos dimos cuenta en aquel momento que el dueño de negocio nos decía, ven acá, tú puedes tostarlo un poquito más oscuro, más clarito, me puedes dar este empaque, me puedes hacer esto. Y la realidad es que dijimos que me di cuenta de que entonces nos hacía falta la torrefacción. Eso es lo que conocemos en la industria como food service. Como food service, que es donde tú lo pides por taza. Nos dimos cuenta de eso y nos dimos cuenta que cuando había un problema en el negocio, que en aquel momento pues no habían baristas, no habían máquinas expreso, bien poco conocimiento, pues si el comercio tenía un fallo, pues el que le vendía el café en aquel momento le echaba la culpa al de la máquina, el que le vendió la máquina. El que le vendió la máquina le echaba la culpa al empleado. El empleado le echaba la culpa al agua. Y ahí yo dije, espérate, que aquí hay un negocio, y aquí hay una oportunidad. Qué bien. Y entonces, pues no hay excusa. O nos llenamos de gloria o de la desgracia, pero te corre el programa completo de café. Y yo creo que esa fue la oportunidad puntual que vi en aquel momento, una necesidad genuina de tú poder controlar la calidad desde la semilla hasta que llegue a esa taza. Y en aquel momento, pues ahí fue que pudimos capitalizar y entrar y entonces, pues... Y me imagino que la mente de ustedes, ¿cómo es tú desde la parte del mercadeo, Ángel, en la parte de los procesos? Dieron al traste. Yo recuerdo... Aquí el mercado prácticamente eran bolsitas de 14 onzas ya molidos. Ustedes llegaron Y de papel. Y de papel. En un mercado altamente regulado por el gobierno. Y ustedes le dieron... Ahí vamos a hablar de la parte legal, porque entonces comienzan a darle un giro Correcto. a la cuestión reglamentaria, porque entonces entran con la bolsa... De hecho, recuerdo que era metálica, era aluminio, ¿no? Y era de 5 libras. Era en 5 libras. Pues es cuando entramos en ese mercado. El enfoque
siempre así, era calidad y todavía es calidad. Ujú. Enfoque si nunca se me olvida esa parte romántica de yo quiero llegar a ser el mejor café del mundo, pues necesita la finca, el beneficiado, la torrefacción. Y hablando de calidad, pues sí, está la parte del mercadeo importante, pero siempre me he enfocado, vamos a definir calidad. Y hablando del empaque, haciendo, ¿verdad? Preguntando, buscando, viajando, nos damos cuenta de que el papel no es el correcto para guardar un café de calidad. Y ahí nos dimos a la tarea de traer esas bolsas que tú muy bien mencionas, que te confieso que ni conocíamos la regulación porque no veníamos de la industria y la metimos, pues, y Dios que reparta suerte. y la bolsa, pues... Un dicho boricua, es mejor pedir perdón Bueno, que pedir permiso. me Digo, dice- ustedes obviamente tenían, Sí. tenían su licencia de torrefactor, Sí, ¿verdad? Ustedes todo. cumplían Sí, con sí, esa sí, parte. sí. Sí, era, ¿verdad? Nosotros empezando a romper unos esquemas Ujú. y tratar de ser los primeros en hacer cosas innovadoras en aquel momento. Y lo hicieron, lo lograron. Y esa bolsa fue metalizada, que es polietileno con aluminio, que tiene esa válvula que hoy día se usa todavía, que lo que logra es que salga el CO2 y no le entre el oxígeno, y así tú te Para que no se aseguras oxide. de una calidad extrema, que es lo que queríamos, ¿no? Dicho sea de paso, y quiero mencionar porque sé que compartimos una marca de café de adjuntas que yo lo consumía cuando estaba en la universidad. Mis papás me enviaban ese café, el café Madre Isla, que en aquellos tiempos, cuando hablábamos de algo que se estaba saliendo de lo comercial, yo te diría que ese café, ¿cómo es? Está en el recuerdo de mucha gente, pero el frasco era en cristal. Correcto. ¿Verdad? Y aprovecho para enviarles un saludo a los Masol, un cariño de por vida, y la realidad que cuando mencioné ahorita que mucha gente en el camino que son aliados, pues ellos fueron unos de ellos y fueron clave en este proceso también de aprendizaje. Porque de hecho, ustedes comenzaron con la distribución. El café era el café de otras Correcto. torrefacciones, o sea, de torrefactores, y ustedes lo que hacían era Distribuirlo. distribuirlo y buscar que el comercio que se dedicaba a la venta de la taza de café, que la experiencia fuera la mejor posible. Correcto. Y era simplemente distribución. Ahí nos damos cuenta las oportunidades que hay con el tema de cómo servirlo correctamente, porque entonces si el café está malo, la gente le va a echar la culpa al café. Y pudo haber sido la máquina, el operador, el agua o el café, ¿no? Y pues nos dimos a la tarea de tratar de controlar todas esas variables. Algo que también tocamos en el programa, y cuando el público piensa café de altura, ahorita mencionaste calidad, y quiero que el público tenga tu impresión de lo que es calidad, tu definición de lo que es calidad, porque eso va a variar, ¿verdad? El Correcto. término calidad puede variar de paladar en paladar. Y yo lo que quiero es un poquito distinguir que calidad y gusto, ¿verdad? O sabor no son lo mismo. Correcto. El sabor, ¿verdad? Es una parte bastante subjetiva, ¿verdad? Que la gente prefiere X o Y café o forma de servirlo. Lo importante es que se lo disfrute, porque esto se ha convertido, ¿verdad?, en otra cosa. Pero siempre al estar enfocado en calidad, me gusta definir la calidad. No los quiero aburrir con estos términos, pero es bien importante la altura de la finca, que haya estado recogido maduro, de que se haya despulpado antes de las 24 horas, de que después de lavado ese proceso de secado pues sea a fuego lento. En el caso de nosotros pues es a 100 grados, separar el flote. En el beneficiado seco pues lo clasificamos por tamaño, por densidad, por color. El tueste pues, es una tecnología italiana que fuego indirecto, que lo que hace es carameliza el grano. Luego de eso pues se degasifica, y cuando él está listo para el empaque pues se empaca con su número de lote, fecha de tueste. Y realmente eso es un procedimiento de calidad que obviamente te va a variar el tipo de uva de café, el tipo de tueste,
el tipo de beneficiado, si lo sequé al sol, si lo sequé en batea. Pero al final del día hay unos puntos críticos que para respetar esa palabra de calidad, pues hay que definirla. Y yo creo que hoy día, Javier, la gente está más educada en cuanto al tema. Es la ventaja que tenemos y esta dinámica ayuda a que puedan reconocer y puedan apreciar y puedan distinguir sabores dentro de lo que es un proceso de calidad. De hecho, es bien importante cuando yo comencé allá con los 4H, mucha gente decía, a mí me gusta el sabor del café fuerte. Muchas veces lo que estaban hablando era un café sobretostado. Y como tú bien señalas, ya hoy yo creo que hemos variado ese entendido de que el café fuerte no necesariamente es el de mejor calidad. Correcto. Todo depende. Ya en mi caso, ¿verdad? Pues yo sigo teniendo posiblemente ese gusto porque con eso me crié, pero sí he visto que ha habido una variación en la exigencia del público. Ahora, del lado del público, la recomendación que yo me atrevería a hacer es usted pruebe todos los cafés posibles para que usted pueda determinar cuál es el que mejor sabor encuentra. Correcto. Ahora, del lado del empresario, y ese es el reto que las personas que quieren emprender en el tema del café o los que ya están en el tema del café como tú, entonces viene el tema de control de calidad, porque si hoy yo pruebo este café y digo, contra, qué rico estaba esa taza, qué experiencia única me proveyó esa taza, mañana lo pruebo y no me sabe igual, entonces ahí tuvimos un problema de control de calidad. Correcto. Y es algo bien importante y yo me acuerdo, en caso, tú me lo mencionaste hace años, que fuiste uno de los que te adelantaste a los tiempos, me acuerdo en aquellos finales de los 90, principios de los 2000, en estas convenciones que íbamos, que sí empezaba el tema del café de calidad, pero no era como hasta ahora y esas cosas pues sí son bien importantes para el tema de la consistencia y es lo que uno busca, ¿verdad? Con todo negocio, ¿no? Al igual que en tu caso, pues yo digo que también tuvimos muy buenos maestros y de hecho tuvimos a don Miguel Monroy aquí en la entrevista y él en aquel tiempo hablaba del café fino y a mí me interesaba muchísimo. Yo sé que ya ustedes estaban con esto de modificar la industria y yo seguía leyendo y seguía aprendiendo y descubrí que el café de Puerto Rico no podía caer en la categoría de café barato. Primero porque no lo es, porque nuestra estructura de costos es una estructura de costos distinta a los cafés que vienen de Latinoamérica o de otras partes del mundo, ¿verdad? Asia o África. Nuestra estructura de costos es una estructura de costos costosa, o sea, de un costo alto. Correcto. En el caso de Puerto Rico teníamos entonces que decir, ok, mi café vale un poquito más, pero la taza va a dar una buena experiencia. Correcto. Ahora, cuando hablábamos con los cafés, yo le decía, mira, ¿cómo sabe tu café? Muchos agricultores me decían, yo no sé. Había una desconexión entre los que trabajábamos con el negocio del café y lo más importante que es el sabor. Correcto. Eso que tú mencionas ya ha sido un reto y es bien importante y es tan importante que ese proceso que ese agricultor conozca, primero cómo sabe su café y segundo, de que es un orgullo, porque una planta es un ser vivo y no hay mejor satisfacción de yo verte y tomarte un café y ya el body language no miente. Entonces eso es como, es la parte romántica, un sentimiento de que algo que tuviste en hacer, pero está la parte comercial de negocio. Entonces ese agricultor que si conoce su café y hay un mercado donde ya la gente no quiere un café, la gente lo necesita, donde necesita un café de calidad y tú puedes colaborar, integrarlo al proceso y pagarle más por esa materia prima de calidad, estamos ganando 2 veces porque además de que probó su café, de que pues eso es como decimos en el campo, eso es como un hijo, pues económicamente le está... Cuando vamos a la Specialty Coffee Association, a las convenciones que ellos hacen en distintas partes de los Estados Unidos, se habla del fair trade.
Y yo siempre argumento con, ¿verdad? Con nuestras contrapartes de otras naciones latinoamericanas, ¿verdad? Yo básicamente les digo a ellos, miren, el café de Puerto Rico es más que fair trade, porque yo tengo que cumplir con unos salarios mínimos federales, yo tengo que cumplir con unos requisitos ambientales impuestos por el gobierno federal. Correcto. Pero a veces como que no le sacamos punta a esa realidad. Correcto. Entonces hay personas que están pagando por esos servicios y nosotros que ya cumplimos con todo eso, no lo comunicamos. Entonces ahí viene el otro tema. Vemos varios empaques de tus productos, ¿verdad? De hecho, ya no es una marca, son varios productos que tú puedes hacer. Detrás de cada uno de ellos hay una historia. Pero cuando esa historia es realmente lo que dice, cuando es cuento, ¿verdad? Porque a veces también he visto personas que me dicen unas cosas maravillosas. Cuéntame un poquito, y viniendo de la parte de mercadeo, ¿verdad? ¿Dónde uno traza la raya, ¿verdad? Entre el cuento y los hechos. Mira, por eso es tan importante el tema de la educación. Y nuestra misión como empresa precisamente es esa. Es mediante la educación capacitar a la sociedad. Porque mientras más educados estén con el tema, pues van a saber apreciar y distinguir lo que es un café de calidad. En el caso nuestro, hemos hecho muchas marcas privadas y esa oportunidad ha sido por el nicho que hay en el mercado de que precisamente cada marca necesita un sabor distinto. Entonces nosotros ahí podemos diseñarles de acuerdo a su presupuesto el café que quiera X o Y cliente, desde un café tipo como una cadena o un coffee shop. Nosotros tenemos lo que le decimos internamente la fórmula de valor, precio, calidad. Y ahí le diseñamos a especificaciones del cliente lo que quieran, siempre enfocándonos con el tema, ¿verdad? De la calidad, la sustentabilidad. Como tú muy bien dices, el Fair Trade ya en Puerto Rico ya es compliance por mucho. Y encima de eso, pues poder tener esa cadena bien atendida, pues te da un negocio saludable y un cliente contento y aquí estamos, luego de 25 años. Y como nos decía Chelito, que también lo entrevistamos allá en Café Latte, evitar los defectos en el café, ¿verdad? Evitar los fermentos, los sobretuestes, ¿verdad? Tratar Correcto. De buscar los atributos de cada producto. Y eso empieza en la finca, con las variedades, con la forma del recogido que bien mencionaste. Correcto. Nosotros y Chelito, o sea, saben mucho y comparto su opinión. Hemos hecho cata juntos y la realidad es que ese defecto es lo primero que buscamos. Buscar los defectos, ¿verdad? Porque no hay café perfecto, darle su nota y después buscar las cualidades. Pero ese proceso del fermento es bien importante identificarlo en taza porque es el café que no se despulpó en el tiempo adecuado, se sobrefermentó y te puede dañar un lote. Y por eso es tan importante muestrear los lotes, catarlos y que sea una muestra representativa al lote. Y me lo tomo una vez, pero no lo repito. Exactamente. Lester, dentro de ese desarrollo de experiencias que tuviste en el café, hubo algo que también fue muy novel y quiero que lo compartamos con el público. Porque a veces nosotros pensamos que vamos a montar un negocio y mi primer alternativa de financiamiento es el banco. Yo estoy seguro que eso también pasó por mente de ustedes. Pero no necesariamente terminó siendo el banco la alternativa de financiamiento de la empresa que ustedes establecieron en aquel momento, Café Encantos. ¿Cómo ustedes financiaron ese proyecto? ¿Y qué puedes decirle al público con relación a esa alternativa que no muchas veces la discutimos aquí en Puerto Rico? Pues mira, en aquel momento el tema no teníamos dinero. No teníamos financiamiento, no teníamos línea de crédito. Tenían el día a la noche y hambre de echar para adelante. Y hambre,
Yo me acuerdo, había chefs que hoy ya son amigos que nos compraban, yo creo que por pena, porque nos veían un viernes a las 10 de la noche en el restaurante. Pero llegó un momento que sí necesitábamos comprar equipo, la primera tostadora, primera empacadora. Fuimos a una convención. Ya fueron hacia atrás en la cadena del café, de la distribución a la torrefacción. Claro, pero de una calidad. Descubrimos que los italianos, yo dije, ¿quiénes hacen el mejor expreso del mundo? Los italianos, vamos a aprender de ellos. Fuimos a aprender de ellos, pues, y esa tecnología, pues yo quiero esa. Y todo lo teníamos bien lindo, pero al momento del dinero, no teníamos dinero. Agarramos una corbata prestada del viejo mío, un maletín, que para lucir un poquito más adulto, vámonos para el banco. Y la realidad es que como 6 o 7 bancos nos denegaron, no teníamos crédito, no teníamos nada. En aquel momento, pues uno no entendía por qué, yo entiendo ahora por qué, ¿verdad? No teníamos quizás el crédito y lo que el banco requiere. De hecho, de ese lado, ¿verdad? Pues sí tenemos que decir, a veces el banco mira esos datos, pero a veces también los bancos desconocen del tema de la agricultura. Claro. Y lo que ven es riesgo. Y en aquel momento, de hecho, mucho menos, hoy día doy fe de que el banco quiere invertir en la agricultura. Eso cambió. Recuerda que estamos hablando 2000, 2001, que eso era una idea del agricultor y te querían ver con un machete y el sombrero y está bien, la parte romántica, pero verlo como un negocio, yo creo que no lo veían como un negocio versus ahora que me consta que hay unos productos bien interesantes, muchas más herramientas ahora. Pero en aquel momento me miraban como si yo fuera un extraterrestre y fue horrible, pero apareció un inversionista privado. Un angel investor. Angel investor. Correcto. Financiero. Que probablemente tenía más fe que nosotros y gracias a Dios fue que pudimos hacer esas compras iniciales y ahí el negocio creció exponencialmente con la idea de negocio de aquel momento y ahí entró el Banco de Desarrollo Económico y nos dio el apoyo para comprar más maquinaria, emitir más deuda y pudimos crecer mucho más una vez tuvimos ese empuje inicial de este Angel Investor, que en aquel momento fue la única opción de financiamiento para poder crecer. Y aprovecho entonces también comunico, hay personas que tienen recursos y no necesariamente saben dónde invertir. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo recuerdo cuando yo fui a California, hace unos cuantos años atrás, pues para seguir aprendiendo de este tema que tanto me encanta, la agricultura, nos reunieron con un grupo de inversionistas y básicamente el tema era Silicon Valley meets San Joaquín Valley. O sea, la gente del área de tecnología estaban invirtiendo en la agricultura. Y sí, hay riesgo. Ellos básicamente lo que nos decían es, mira, por cada 7 negocios en los que nosotros invertimos, hay 6 que no necesariamente la atinan. Hay 6 negocios que no necesariamente tienen éxito. Pero hay uno que saca la pelota fuera del parque y les paga a ellos por esos otros 6 que no tuvieron éxito y más. Yeah. Y esa mentalidad yo no la encuentro aquí en Puerto Rico. Como que todo el mundo tiene un cocodrilo en los bolsillos y esta mente de inversión no sí. está tan presente. Así que sí. Ese Angel Investor también estaba antes ¿cómo es? Adelantaba su tiempo. Correcto, ¿no? Fue increíble y era algo que yo ni sabía bien lo que era. Y pusimos a preguntar y la realidad es que fue tremenda decisión de negocio y pues eso maybe fue lo que nos trajo aquí a donde estoy hoy, ¿no? Claro, hoy día con la tecnología haces un crowdfunding y la gente levanta dinero. Yo estuve de hecho en un proyecto de una microdestilería en Vieques. Ajá. Y el muchacho levantó su dinero a través del internet en un crowdfunding. La vi la ley. ¿Eso fuiste tú? No, bueno, no. Yo estuve allí, ¿verdad? Y conocimos del proyecto. Pero eso es, ¿cómo es? Eso es puro corazón empresarial que tuvo ese muchacho y latinó, ¿verdad? Brutal. Bailan Rum, por si no lo conocen, vaya y búsquelo. Un proyecto muy bueno. Brutal. Qué bien. Así que hay alternativas de financiamiento, pero tienen que saber llevar el mensaje y, sobre todo,
poder decirle a esos potenciales inversionistas, incluyendo al banco, que sí, estos son los posibles riesgos y estas son las maneras en las que usted piensa mitigar ese riesgo para que el negocio sea exitoso, porque al fin y al cabo le van a prestar dinero al que pueda dar esa proyección de éxito. Si usted no proyecta que va a ser exitoso, no le van a dar dinero para echar para adelante. Correcto, correcto. Y uno no debe dejar, en el caso mío, que en aquel momento la falta de capital o acceso te desanime, porque esa idea y si tú la crees y la ejecutas, mira, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Es bien difícil, es jodón, pero a la hora de la realidad, cuando empiezas a tener éxito, pues van a aparecer las oportunidades en el camino. Comentaste que tuviste una pausa en el tema del café y sin embargo aquí estamos. Sí. Cuéntanos de este último proyecto. Pues tuve una pausa en el 2006. En aquel momento vendí mi participación a un distribuidor. Me metí en otro negocio que ganaba más, trabajaba menos, era más seguro, pero no me gustó. Eso pasa, sí. Y estando fuera, me di cuenta varios errores que había cometido. Y uno de ellos pues, fue el tema de la distribución. Nosotros nos distribuíamos internamente. Eso es como un negocio aparte dentro del negocio. Y una de las decisiones que tomé al entrar al negocio que estás viendo ahora es tener un distribuidor de food service que se dedica a eso. Y la ventaja es que amortiza el costo de la entrega en todos los productos que ya tiene. Por ende, te simplifica el negocio con el tema de los vendedores, las entregas, el sistema de cobro. Y entonces, al final del día, nos da el tiempo para dedicarnos a lo que realmente sabemos, nos gusta, que es sembrar, beneficiar, tostar y elaborar café de calidad. Estás cubriendo todas esas bases ahora. Correcto. Y también el tema de la maquinaria, que te hace el café, que se vende, se alquila, se da lease. O sea, que sigues también con la parte del food service. Correcto. Ahora pues es un servicio como un one-stop shop en una, donde tienes el café, tienes la máquina, tienes el servicio, tienes el adiestramiento, tienes la consultoría de menú, tienes todo. Hasta escuela de barista vi que tenía. Hasta escuela de barista. Y todos los programas pues se adaptan a las necesidades de cada cliente. Y todo ha ido evolucionando, Javier. Antes era, pues este es nuestro programa y vamos a venderlo. Ahora cada cliente nos adaptamos a esas necesidades porque yo veo que este mercado se ha sofisticado mucho. No es lo que era hace 5 años. Estoy seguro que en 5 años va a ser otra cosa y es esa adrenalina de cambios y que pues por eso ha evolucionado. Pero lo que nunca ha cambiado es nuestro enfoque en calidad. Y pues tenemos la suerte, ¿verdad? O dicha, no sé, que la gente pues toma mucho más café de calidad. Y yo creo que es por el acceso a esta información y herramientas como esta. Te mencionaba ahorita fuera de la entrevista cuánto yo hubiese dado por tener a los maestros hablándome y pues sí, tuve mucha gente que pues, tenías que ir a buscarlo, no había internet, la 10 para llegar al campo era un problema, me perdía, no había GPS, esto fue una locura, pero aquí estamos. Pues Lester, de eso se trata Café de Altura. Café de Altura se trata de poder compartir esas experiencias, 25 años de experiencia estás compartiendo tú aquí con nosotros y el público en estos minutos básicamente ha absorbido esa información y nosotros lo que queremos es continuar trabajando para lograr esa tasa de calidad, esa tasa que la gente esté dispuesta a pagar lo que vale, para que entonces todos los que de alguna manera u otra dependemos de la industria del café, pues que podamos recibir lo justo, que podamos darle un trato amistoso al ambiente, al medio ambiente donde estamos haciendo nuestras operaciones, que el público se sienta contento con lo que está recibiendo a cambio, ¿verdad? Y en ese sentido, esta plataforma de Café de Altura está siempre disponible para ti y quiero agradecer que nos hayas recibido aquí en Cafetero,
quiero agradecer que nos hayas dedicado de tu tiempo y que hayas estado dispuesto a compartir esos 25 años de experiencia. Muchas gracias y bendiciones. Éxito. Gracias. Que estés bien. Gracias, igual. Y con eso cerramos nuestro programa de hoy de Café de Altura. Continuaremos y esperamos seguir bebiendo el mejor café, el de Puerto Rico. Café de altura, aroma del amor. En cada sorbo nace el calor. De la montaña baja compasión. Un café que lleva el corazón. Es el café que une al corazón. Historias compartidas.